Muy buenas noches. La semana pasada reapareció públicamente Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del ex candidato priista Luis Donaldo Colosio, asesinado en 1993. Luis Donaldo participó en un concurso como cantante y fue rechazado o eliminado. Prácticamente todos los medios dieron la noticia. Y es que desde el asesinato de su padre y la trágica muerte de su madre, muy poco se ha sabido de la vida de este joven, a quien conocimos siendo un niño. Luis Donaldo Colosio hoy tiene 21 años, estudia Derecho en el TEC de Monterrey, trabaja en un despacho de abogados y tiene planes en el futuro. La política, dice, puede ser uno de ellos. Hablamos con él de todo eso y de cómo pudo sobreponerse, y muy bien, a la tragedia que le tocó vivir en su infancia. No sabíamos nada de ti, te vimos la última vez chiquitito, reapareciste en los periódicos y en las pantallas en los últimos días y fue porque querías ser cantante, porque querías seguir una vida de cantante. Lo primero es para quienes no sabían nada de ti durante tanto tiempo, pero te recuerdan muy bien, ¿esto significa que el duelo ya pasó? Bueno, duelo así tan tajantemente no hubo, porque nunca quise, vivir esa etapa tan trágica o tan triste de una forma tan tajante, no sé si me explico. O sea, cuando ocurre la muerte, el asesinato de tu padre, la muerte de tu madre, ¿me quieres decir que nunca te dedicaste, además como niño que eras, a vivirlo como un duelo, sino no te concentraste en ese tema? No, ¿Tu entorno te protegió? Era muy doloroso para mí. Entonces, como que fue mi reacción natural bloquear ese duelo de mi vida. Y poco a poco irlo recordando, a veces con tristeza, la mayoría de las veces con mucha alegría. Pero no, podríamos decir que sí, ya pasó ese duelo, pero que por otro lado pues tampoco sucedió del todo formal, ¿no? Como lo pones. Luis Donaldo, si algo llamó la atención, tú te inscribiste a un concurso de canto y inmediatamente fuiste objeto de noticia. Yo te pregunto, o sea, desde 1994 y desde que eras un niño te debe haber quedado claro del peso del nombre que a partir de ese momento llevabas y de lo que significaba. ¿Cómo has vivido hasta ahora que vuelves a salir a la luz pública? ¿Cómo has vivido eso, el llamarte Luis Donaldo? Pues trato de mantenerme muy al margen de la vida pública, ¿no? No me gusta vivir cosas que como niño o como joven no me corresponden. Y es por lo mismo que he tratado de adaptarme y vivir una vida lo más apegada a la normalidad posible. A veces es difícil. Y cuando no se puede, pues manejar la situación de la forma más tranquila posible, ¿verdad? No, yo sé que mi nombre pesa, sin embargo también sé que es el nombre, ¿verdad? No me considero yo la persona tan grande como para ser yo el responsable del ruido. Por eso lo manejo muy callado. Me dices, ha sido difícil y no puedo dejar de preguntarte, ¿qué ha sido difícil? A lo largo de estos años ha habido gente que ha querido usar tu nombre, ha habido gente que se ha querido acercar con ese tipo de intenciones, me has dicho que has permanecido como muy protegido en un entorno privado. ¿Ha ocurrido algo de este tipo? Sí, ha ocurrido, ha habido bastantes acercamientos de gente que a lo mejor no lo hacen con una mala intención, sin embargo está la conveniencia de por medio. Cuando me dices eso me imagino inmediatamente un político invitándote a su campaña, sabiendo que el hecho de que estuvieras ahí podría ser un símbolo. ¿Estas cosas las han hecho los políticos? ¿Ha habido políticos que han tratado de hacer algo así? Sí ha sucedido en numerosas ocasiones, pero no nada más son políticos, también son compañeros que están iniciando un grupo estudiantil, jóvenes que están iniciando alguna organización o alguna asociación que quieren notoriedad. Notoriedad. Luis Donaldo,
tu recuerdo, tu relación con respecto a lo que ocurrió en 1993-94 es... ¿Cuál es la interpretación con la que hoy Luis Donaldo Colosio Riojas empieza la vida? ¿Qué pasó? ¿Quién lo asesinó? ¿Cuáles fueron las razones? Me imagino que tienes que tener tu propia interpretación para seguir adelante. Hay muchas interpretaciones. Sin embargo, la que tú me estás pidiendo, la interpretación que utilicé yo para poder salir adelante, fue la más sencilla de todas. No envenenarme el alma, verlo como circunstancias inexplicables de la vida. Son cosas que últimamente suceden, que duelen, pero que tenía que yo seguir viviendo, ¿no? Más que nada, más que por mí, por mi hermana también, que fue una de las razones más importantes por las cuales pude salir avante. Pues, supongo que tan bien como hasta ahora he logrado salir. El tema es, Luis Donaldo Colosio Riojas no es alguien que se ha alimentado, por ejemplo, de un deseo de venganza o de una revancha. No tienes en la mente, cuando yo sea grande, yo sí voy a llegar a la presidencia y voy a hacer lo que a mi papá no lo dejaron. En fin, no hay ese tipo, ese no fue la emoción, no fue el impulso para sobrellevarlo. No, siento yo que ese tipo de pensamientos de venganza, de rencor, de remordimiento, solo afectan la salud mental de uno. Ahora, dejando eso, pero con lo que implica para ti, llamarte Luis Donaldo Colosio Riojas lleva a que te hablen para invitarte porque saben que va a provocar notoriedad, pero ¿te ha pesado también en sentir que eso determina hacia adelante tu futuro? Desde pequeño me di cuenta, vaya, que sí tendría que lidiar gran parte, si no toda mi vida, con la publicidad que me da mi nombre. Porque no soy tan libre de tomar mis propias decisiones por esa precaución de tener todo el tiempo que estar cuidando lo que hago, lo que digo, lo que pienso, lo que expreso. Que por un lado me ha servido mucho. Sin embargo, por otro lado, no puedo cometer tantos errores como la demás gente. ¿Qué te llevó, en medio de toda esa conciencia que tienes de lo que tu nombre podía traer como reflectores, tomaste la decisión hace unas semanas o no sé cuándo la tomaste y sin embargo dijiste, me gusta cantar y me voy a meter a este concurso de Latin American Idol y empezaste a concursar? ¿Lo reflexionaste? Dijiste, esto me va a llevar otra vez a los reflectores. No creí que fuera a resonar tanto, la verdad. No me lo estaba esperando. Supuse que sí iba a sonar, sin embargo no tanto como sonó, porque no es la primera vez que participo en algo así. En el Tecnológico he participado en muchas obras, tanto de actuación, de lectura, algunas de canto, cuando estaba en la preparatoria también, en la secundaria. Entonces no es la primera vez que hago algo así. Yo creo por eso mismo también, como nunca sonó cada vez que hacía yo eso, jamás había sonado, y dije, bueno, pues entonces si acá localmente no suena, pues en algo que ni siquiera tiene tanto que ver con México más que pues, el proceso de audiciones, a lo mejor no tiene por qué sonar tanto más tampoco. Entonces te sorprendiste porque al día siguiente están en todos los periódicos. Dime una cosa, ¿se puede ser Luis Donaldo Colosio y ser cantante profesional? Supongo que sí se podría, pero Luis Donaldo Colosio tiene que practicar todavía mucho más. Lo que más te molestó no fue que saliera público, sino que además la noticia fuera que no habías pasado. Supongo que también caló un poquito al ego eso, ¿verdad? No te voy a mentir, hice una pésima audición y lo reconozco. Sé que pude haberlo hecho muchísimo mejor, pero me ganaron los nervios. Entonces, la crítica que me dieron los jueces y la opinión que posteriormente emitieron no es del todo falsa ni errónea, lo reconozco. Ante todo hay que saber aceptar cuando uno se equivoca. Y en sí el error no fue participar, sino hacerlo mal. Y dime una cosa, ¿eso quiere decir finalmente que estás bastante liberado, que sientes que puedes dedicarte a cantar, que podrías dedicarte a muchísimas otras cosas sin sentir que ese nombre te lleva necesariamente ni a la política ni a la vida pública?
Yo desde siempre me he querido dedicar a ayudar a los demás, a hacerles la vida más fácil. Y yo creo que me voy a dedicar a eso porque es lo que me hace feliz desde el ámbito en que me especialice. No sé si me explico. O sea, puedo ayudar a la gente como abogado, puedo ayudar a la gente, bueno, como artista a lo mejor. Podría ayudarlos como herrero, como carpintero, como taquero. Pero no sientes ninguna, digamos, no sientes ninguna obligación de entrarle a la política, o sientes alguna vocación. Y ahí te lo pregunto, ¿hay algo ahí que quedó en ti desde niño, porque viviste la política, lo bueno, lo malo, muy de cerca? ¿Te quedó ahí algo? Una vocación formada no la tengo. Un interés que probablemente se pueda desarrollar, sí existe, no lo voy a negar. Sin embargo, yo siempre voy a tomar mucho en cuenta en dónde puedo llegar a hacer un mejor bien. No sé si me explico. De nada me sirve estar inmiscuido en la política y activo en ella si no voy a lograr hacer un impacto que beneficie a la gente. No sé si me explico. Es que aquí te quería yo preguntar, viviste la política de cerca y venía yo platicando con uno de los miembros aquí del equipo de Televisa que me contaba que jugó contigo el día del destape de tu papá, porque ese día le tocó cubrir su casa y estabas ahí y jugó contigo y te conoces desde entonces. Y me quedé pensando y dije, bueno, te tocó la política de esa manera, o sea, en un momento donde a tu papá lo declaran candidato a la presidencia, tienes que tener, aunque estabas chiquito, memoria de todo lo que significaba, de todo lo que ocurrió en el entorno, y después, por supuesto, el tema de su asesinato. Y entonces te pregunto, no te sientes obligado, pero tampoco sientes, te quedaste con un rechazo completo al tema de la política, con un poco de decir, este es un medio que no es para mí. Yo creo que cualquiera puede entender que tengo sentimientos encontrados hacia el tema. Por un lado fue una materia, hablando de la política, fue algo que me lastimó mucho, que me hizo mucho daño. No la política en sí, sino los tiempos políticos que se estaban desarrollando en esa época. Pero por otro lado siento yo que es una gran oportunidad que se me puede presentar para lograr hacer cambios muy buenos. Entonces tengo esa disyuntiva por dentro, ¿no? Yo desde niño noté, en cuanto salió todo el tema de mi papá, su destape, su proceso de candidato. Fuiste a eventos de la campaña, ¿no? Fui a uno que otro, pero pues como mi papá estaba todo el tiempo viajando y recorriendo el país y todo eso, yo todavía tenía que estar en la escuela, tenía que estar con mi mamá, tenía que estar en mi casa con mi hermana. Entonces ese aspecto se trató de mantener para mí lo más constante posible, o sea, no tan cambiante, pero sí cambió mucho. Yo notaba cómo la gente, yo no lo entendía en ese entonces y no lo llegué a entender sino hasta como 3 o 4 años más tarde, que fui cayendo en cuenta de todo lo que había sucedido y fui adquiriendo un poquito más de madurez y fui analizando la situación, porque en ese entonces yo no tenía la capacidad para... ¿Qué edad tenías? Tenías 8 años. 8 años. ¿Y qué cambió? ¿Empezaste a sentir el trato de los demás? Sentí el trato de los demás, sentí como de repente de ser... Pues yo nunca figuré mucho públicamente en mi entorno, yo jamás he sido un niño popular. Hasta la fecha, digo, lo popular que tengo es nada más por mi nombre. Yo por mí mismo nunca me presto tanto a la situación porque, no sé, siempre he tenido un poquito de incomodidad hacia eso. Noté como de repente la gente me empezaba a buscar, cómo empezaba a hacerme más popular, como gente incluso ya más grande empezaba a querer platicar conmigo, se me acercaba. Yo sabía, en el fondo, porque también mucha gente me lo decía, que algo tenía que ver con mi papá. No sabía por qué exactamente. Yo en ese entonces yo creo que ni siquiera sabía bien a bien lo que significaba ser un candidato a la presidencia. Y sin embargo, sí pude notar ese cambio tan drástico, en las circunstancias de mi vida, que culminó en el 23 de marzo. Y ahí fue cuando mi vida cambió por completo.
fui adquiriendo una madurez prematura que por un lado me ayudó a entender todo lo que estaba ocurriendo, pero por otro sí me quitó esa parte de la infancia o de la inocencia que un niño debe de tener. Ya no la pude tener porque me tuve que enfrentar a circunstancias que requerían un poquito más de mi atención. Se dividió tu vida el 23 de marzo. ¿Cómo te tratan después? En cuanto a mi familia y mis amigos, de protegerme, de tratar de hacerme sentir bien, de hacerme ver que no era mi culpa, que son circunstancias que suceden, de hacerme ver que yo no estaba obligado a nada, que yo tenía la única responsabilidad de salir adelante, de ser feliz, de vivir una vida plena. Y por otro lado, estaba la demás gente, que desde ese entonces me veía a mí como un portador de mi nombre, de alguna estafeta, por así llamarlo, de una sucesión, pero que no sé, supongo que con los años se ha ido acentuando un poco más. Pero de la que te has sabido defender muy bien. Finalmente, tan te has sabido defender que te pudiste inscribir al concurso que te gusta y que además me estabas diciendo hace rato, bueno, me lo estabas diciendo la semana pasada, y que vas a volver a intentarlo. Es decir, te pueden estar viendo como el sucesor y sin embargo eso no te impide a ti seguir haciendo lo que tú quieres y lo que realmente te gusta. Así es. Te vamos a ver el año que viene, ya vamos a estar todos muy atentos. Solamente me volvería a inscribir si estuviera seguro de que voy a hacer un excelente papel. Entonces sí me van a ver el año que viene. Muy bien, vamos a estar muy pendientes. ¿Quieres decirme algo más, Luis Donaldo? Hace un momento te pregunté, y con mucho cuidado, ¿cuál era tu explicación del 23 de marzo y cómo le habías hecho para que te ayudara a ti a vivir? ¿Tienes una interpretación política? ¿Aceptas los resultados, digamos, de las investigaciones que se han hecho en el sentido de que fue un asesino solitario? ¿No los aceptas? No. Hay que ser muy obtuso para conformarse con eso. Sin embargo, son las circunstancias que nuestro país estaba viviendo en ese entonces. Entonces uno las tiene que aceptar, por un lado. Y por otro, muchas veces las cosas se dan de una forma por algo, que bien que mal, la mayoría de las veces no entendemos por qué. Pero tenemos muchas veces que aceptar esas circunstancias por salud mental. Pero son las circunstancias las que lo mataron. Hubo traición, que eso podría haberte también generado toda una serie de reacciones. Tu interpretación de lo que ocurrió es importante, incluso para saber qué lugar puedes esperar después si te metes a política o no. Tenemos que preguntarnos primero qué tanto ha cambiado la situación social y política en los últimos 13 años, para empezar. Porque no podemos estar seguros de que el país ya es otro por completo. Tampoco podemos decir que sigue exactamente igual. No podemos hablar, podríamos a lo mejor hablar de una traición, sin embargo no sabemos quién fue. Entonces no podemos empezar a culpar gente porque tampoco sabemos quién fue. ¿Te ocupa? ¿Te ocupa tiempo eso? ¿Tratar de dilucidar todas esas cosas te quitan tiempo, te ocupan, o realmente es algo que tienes bien cerrado y en ese sentido sí ha terminado ese duelo y vámonos para adelante, ya sea cantando, ya sea en derecho, ya sea como abogado, sea como lo que tú quieras? No era mi responsabilidad hacer esa investigación. Se hizo como se hizo en ese entonces. Cerraron el expediente, la desecharon, la descartaron. A lo mejor así lo tenían planeado desde un principio. No era mi responsabilidad hacerla. Y algo que a lo mejor a mucha gente le cuesta trabajo entender es que Luis Donaldo Colosio Murrieta, para mí, no era el candidato a la presidencia. Y yo creo que nunca lo será. Era mi papá. Y siempre lo voy a ver así. Y a mí, más que justicia o una claridad de
de una investigación o una candidatura, a mí lo que me hacía falta era mi papá. Y lo que muchas veces hasta la fecha me sigue haciendo falta. Y eso es lo importante para ti. Y eso es lo importante para mí, exactamente. No me voy a preocupar o no voy a ocupar mi tiempo en cosas que, para empezar, sé que no me van a llegar a ningún lado. Entonces, mejor voy a tomar las cosas como las tengo hoy y hacer lo mejor que pueda con ellas, porque yo sé que es lo mismo que él hubiera hecho y lo mismo que él hubiera querido para mí.